Yo les dije que hagan algo, no me hicieron caso, entonces les volví a repetir, les repetí, después estaba ya a punto de estallar, estallé y ya viene la culpa. Entonces dije palabras de más, no fue la manera correcta de proceder y después viene la culpa. Entonces me siento mal como mamá, como papá, ¿y ahora qué hago, Gaby? Me siento mal, pero ¿le pido disculpas o no? Y si sí hice bien en realidad porque siento que no tuvo un buen comportamiento mi hijo o mi hija, ¿qué hacer en este caso? ¿Sí? Y bueno, primero es importante darnos cuenta nosotros como mamás, como papás, como siempre les digo, hacer introspección, mirarnos a nosotros mismos, qué es lo que está pasando en este momento de ira que yo tengo, ¿sí? Si se me fue la mano, si se me fue la voz, qué pasó en ese momento para que yo haya accedido así. Todo tiene una razón. No, nosotros no actuamos porque sí, no procedemos por proceder y nuestro lenguaje no es nuestro lenguaje porque lo escuché alguna vez y ya. Todo viene de una raíz de cómo fuimos educados con mamá y papá, con nuestros familiares, con abuelitos. Viene de una sociedad, de un lenguaje que hemos utilizado en sociedad. Y es decir que hemos adoptado todas estas posiciones, estas características de este lenguaje en vista de nuestro núcleo familiar primero y de nuestra sociedad. ¿Cómo saber cuando existe un maltrato? Primero vamos a darnos cuenta que existen varias formas de presentarse el maltrato. No solamente es físico, no solamente es verbal, sino que existen varias características del maltrato. ¿Sí? El maltrato siempre se va a considerar a toda agresión física o verbal que yo tenga hacia un menor de edad. Ahora, el maltrato se presenta en varias partes y hago este preámbulo porque es importante que conozcan qué es un maltrato y cuándo estoy maltratando o no a mis hijos. Posterior a esto les voy a explicar qué sí hacer y qué no hacer para evitar un maltrato. Y también les voy a explicar qué pasa con nuestro cerebro cuando nosotros decimos ciertas palabras como mamá y papá. ¿Qué quiero decir con esto? A veces utilizamos un lenguaje que creemos es el adecuado y nuestros hijos van a entender. Y muy por el contrario, lo que hacemos es bloquear la parte cognitiva de nuestros hijos. Nuestras neuronas de lo que empiezan a funcionar así como siempre están funcionando, pues empiezan a morirse poco a poco y el niño no recepta, el niño preadolescente y adolescente no recepta la información como quisiera receptar. Es decir, no estoy aprendiendo, estoy teniendo un miedo y al generar un miedo, rechazo, bloqueo y no recibo información. Te voy a explicar de esto un poco más según vamos avanzando con la transmisión y explicarles al final qué palabras utilizar, cuáles palabras omitir y cuáles sí utilizar en un momento de ira, en un momento de estrés o cuando tú necesites que tu hijo realice cierta actividad en específico, ¿sí? Y cuando necesites me refiero a que sea necesaria la interacción de tu hijo en ese momento contigo o con lo que esté pasando a tu alrededor, ¿sí? Entonces, primero, como les decía, el maltrato se presenta en varias fases. El primero es el físico, que viene la agresión, obviamente, física, como su palabra lo dice, cuando pone en peligro la integridad de nuestro hijo físicamente. El siguiente es el abuso sexual, cuando existe coito, es toda actividad oral genital que podamos tener con nuestros hijos, o no necesariamente con nuestros hijos, sino con la familia de nuestro entorno. El abuso sexual se presenta en muchas ocasiones y en su gran mayoría entre el mismo núcleo familiar. A veces pensamos es que no, está con el tío, está con la abuelita, está con el abuelito, es del amigo, es del vecino, es del primo, y se presenta de esta forma el abuso sexual. Al desconocer que tenemos partes íntimas, que es nuestro cuerpo y es sagrado. Y al desconocer también esta comunicación con mamá y papá. No tengo una comunicación efectiva con mamá y papá, no tengo la confianza, digo o no digo, ¿verdad? Y el adulto, en este caso la persona mayor, que es el agresor, el abusador en este caso, lo que hace es apropiarse y aprovechar la parte inocente de este niño preadolescente o adolescente y cogerla de ahí. Esto lo llamamos como la ley más o menos del manipulador, manipular a su manera la situación para poder abusar del menor. De igual manera sucede en el maltrato físico, ¿no? Utilizo es que tú me provocaste, si tú no te hubieras portado mal, no te hubiera pegado, tú no cumpliste con algo, entonces yo te agredo. También utilizamos nuestro lenguaje manipulador al querer cambiar las cosas y aprovechar la inocencia de nuestros hijos o nuestros menores de edad, ¿sí? Primos, sobrinos, nietos, etc. El maltrato emocional infantil es el que utilizamos con lenguaje, es este maltrato de palabras, comprende ataques directos que van al niño. También se representa con el niño, por ejemplo, que es ignorado, es parte del maltrato o es aislado. No, tú no, porque tú no hiciste esto, no, tú afuera por esto. Entonces estamos haciéndole a un lado a nuestro hijo y emocionalmente le estamos maltratando. Al utilizar este lenguaje es considerado también maltrato.
Este maltrato emocional también se presenta, como les decía, con la parte emocional de nuestros hijos. Al momento de, por ejemplo, se cayó, cometió un error y se frustra, llora, y ay, no llores, ¿por qué lloras? Es que ya vas a llorar, es que ya vas a empezar. O ay, los niños no lloran, levántate, no pasa nada. Cuando hacemos esto estamos bloqueando una emoción que es normal. Existen muchas emociones, entre estas yo les hablaba de las 5 básicas. Y cuando una emoción explora, cuando una emoción sale, es importante reconocerla y trabajarla. Cuando una emoción sale y no se la trabaja, lo que hacemos es bloquear, ¿sí? Y completamente cortamos nuestro funcionamiento cognitivo adecuado, sea la edad que tenga, ¿sí? El maltrato médico, bueno, este es cuando se le anticipa al niño o se le dice a los familiares que tiene una enfermedad. Es decir, el niño es muy hiperactivo, entonces tenemos que darle tantas dosis de algo. Lo digo en casos extremos, ¿sí? No es que no esté de acuerdo con las terapias, con los médicos y demás, pero sí se presenta el maltrato médico cuando nosotros creamos una falsa enfermedad sobre nuestros hijos. Damos un diagnóstico falso para dar fármacos a nuestros hijos o para dar un diagnóstico falso y que se lo pueda tener en control. ¿Sí? Este maltrato también se lo representa desde el maltrato médico. Y el abandono, que consiste, les estoy hablando en un preámbulo muy rápido, ¿sí? Existen más, pero les estoy hablando de los principales. Y el abandono se presenta cuando no existe presencia de mamá o papá, o de ambos, cuando abandono completamente a mis hijos, es decir, no me hago cargo de ellos e incluso se lo presenta estando presente con mamá y papá, es decir, no cumplo con mis responsabilidades y de mamá o de papá, es decir, no proveo alimentos, no proveo refugio, no proveo mi supervisión, el estar presente, su educación y la atención médica, emocional y mental de nuestros hijos también se denomina también como abandono, ¿sí? Esto te habla un poquito más amplio en la metodología, pero se lo representa también, ¿ok?